Vaya fin de semana, siento que lo digo cada semana, pero definitivamente muy definitivo, vaya la redundancia, en dos ocasiones ya para arrancar esta semana de nuestro programa de NFL aquí en el YouTube de ESPN Deportes por las divisiones, también algunos que tomaron el liderazgo, otros que en cuanto a la postemporada se trata, pues ya queda más lejos que nunca, pero se los dijimos hace ya varias semanas, hablando por supuesto de los Chiefs, que ya se imaginarán, hoy vengo muy contenta, siempre vengo de buenas a este programa, pero hoy más que nunca, con un cafecito, con una buena victoria, una gran sonrisa y muy bien acompañada, así que vamos a darle con todo. Lalo Varela, Pablo Viruega y Rebeca Landa. Rebe, voy a arrancar contigo. Obviamente uno de los enfoques del fin de semana fue el duelo entre los Steelers y los Ravens. Muchísima polémica alrededor. Yo sé que vamos a sacar el tema. Yo le pedí a nuestro querido productor José Paredes que pusiera esa imagen de Isaiah Likely, pero vamos por partes, Rebe. Big picture, ¿no? De lo que significa esta victoria de los Steelers para Aaron Rodgers, el juego que vimos de DK Metcalf y el esfuerzo que ha hecho también fuera del terreno de juego y con este grupo, el líder que es Aaron Rodgers para sacar este tipo de resultados. Para ti, ¿qué tan importante es, más allá de lo que significa para esta temporada, para Aaron Rodgers, pero para Mike Tomlin, qué significa esta victoria? Creo que específicamente, hola a todos, los extrañé la semana pasada. Creo que específicamente esta victoria como tal, quizá no tanto, Chris. A ver, es muy importante esta victoria, por supuesto, porque es un rival divisional, porque te pone en la cima del norte de la americana. Todo eso lo entiendo, ¿no? Y especialmente en esta semana donde se escuchaban esos cánticos de que se deshicieran finalmente de un Mike Tomlin. Para mí, esta victoria no va a representar mucho si no acaban ganando un partido de postemporada, porque no lo han hecho desde hace prácticamente una década. Y entonces creo que ahí es donde realmente parte lo importante de este equipo y para Mike Tomlin específicamente. Ahora, ¿por qué esta victoria sí es importante? Bueno, por lo que dije, porque están ahí en la cima de su propia división, porque ahora controlan nuevamente su destino. Si ellos prácticamente les va bien en las próximas 4 semanas, que tienen un calendario bastante accesible, Dolphins, Lions, Brown y luego Baltimore, entonces sí los podríamos ver en la postemporada, ¿no? Para mí, de esta división solamente va a pasar uno, y ese es el primer paso que necesitan hacer los Steelers para poder, entre comillas, salvarle el trabajo a su entrenador en jefe. Pero de ahí a que no vengan cambios en esta postemporada, si es que no acaban ganando un partido de postemporada, creo que todavía los puede haber y creo que realmente ese es donde debemos de poner nuestro foco, ¿no? En un futuro. Ahí es donde sí se va a determinar eh, hacia dónde van estos Steelers y empezando por su entrenador en jefe. Hubo cosas que me gustaron en este partido, por supuesto. La defensiva de zona roja, por ejemplo, que pudieron extender un poquito más el campo. Desde la primera jugada vimos a un Aaron Rodgers que no se basaba nada más en esos pases cortos que hemos visto a lo largo de toda la temporada, sino que extendieron un poquito más el campo. Entonces, sin duda alguna, creo que hubo cosas muy buenas. Aaron Rodgers también extendiendo jugadas, haciendo daño con sus piernas, anotando un touchdown por ahí. Creo que hubo cosas buenas, pero no me atrevería a decir que, listo, le ganaste a un rival divisional, estás en la cima de tu división y con eso Mike Tomlin tiene trabajo para la próxima campaña. Sí, se vuelven a enfrentar en unas semanas también, específicamente el 4 de enero se vuelven a enfrentar. Estamos viendo también muchos de estos juegos en donde saben que se acaban de enfrentar, como fue el encuentro de Packers-Bears también, que pues en un par de semanas o 3 semanas, no recuerdo bien cuándo se van a volver a enfrentar, pero claro, es aprovechar el momento, aprender quizás de lo que no hiciste, Pablo, pero quiero entrar de una a la polémica, porque más allá de la victoria de los Steelers, muchos se están quedando con lo que fue ese momento. El touchdown ahora fantasma de Isaiah Likely, que por lo que vimos también, yo pedí fotos, pero aquí tenemos el video. A ver, Pablo, tus primeras impresiones cuando ves esta jugada, cómo fue la decisión, qué has pensado en lo que ha pasado pues ya casi hace 24 horas. Pues mira, para mí, les saludos a todos. Para mí, yo creo que, a ver, entiendo el espíritu de la regla y el espíritu de la regla te va a indicar que no es anotación, ¿no? O sea, lo explica Gene Steratore, el analista de la cadena CBS, donde dice que no es anotación porque Ujú. no cumple con los tres requisitos para que sea una recepción: posesión,
y después el último, que es el que le hace falta, el movimiento de fútbol que le llaman. Para mí te voy a ser sincero, para mí es una anotación. Estás llegando al límite de la regla en cámara lenta, en cuadro por cuadro. Entonces, ¿cuántas de estas jugadas no hemos visto que se marca recepción y ya está, y sigue la jugada? Lo que pasa es que aquí, al ser una jugada de anotación y al tener duda, van, la revisan y entonces es lo que determinan que, insisto, en el espíritu de la regla, pues es un pase incompleto, ¿verdad? Pero yo creo que, híjole, es tan difícil encontrar cuándo es una recepción a cuándo no es una recepción. Yo creo que más allá de esta jugada, más allá de esta jugada, los Ravens no son capaces de ganar un partido en casa ante un equipo que no tiene defensiva, que ya lo explicó Rebeca, jugó muy bien. O sea, Rebe dijo, jugó bien a la defensiva, hicieron esto bien y todo eso. Pero tienes la mesa puesta para apoderarte de la división, para sacar la ventaja en casa ante un equipo que viene dolido, un equipo que viene débil, y no eres capaz de poder ganar. Y no hay que recurrir a si es o no recepción, si fue culpa de los árbitros o no. No, no fue culpa tuya, de los Ravens, de que no pudiste sacar ese partido. Ese es el principal problema, yo lo veo así. Pero Pablo, esto se hubiera significado el marcador, en lugar del 27-22, hubiéramos visto 29-27 y no sabemos cómo hubieran reaccionado los Steelers también, obvio, después de esa jugada. El hubiera no existe, Lalo, y eso es cierto. También regresando a lo que decía Pablo, es increíble cuando ves a Zay Flowers con el ovoide, cuando ves a Mark Andrews con el ovoide, hasta el mismo Derrick Henry, que parece que le entregan siempre el ovoide con manos de mantequilla. Es la realidad. Ha sido muy inestable también en ese sentido. Y yo sé que los Ravens tienen sus propios problemas, pero quiero también tu perspectiva, y Rebe también, sobre esta jugada en específico, solo porque dominó en gran parte las redes sociales ayer. Por supuesto, estoy casi en total acuerdo con Pablo. Por lo que no entiendo es esto. La regla ahora ya la modificó Steratore. Touchdown es esto. Control, 2 pies dentro. En zona anotación. Eso es la regla. Posesión, 2 pies, pum, touchdown. Movimiento en la zona de anotación. ¿Desde cuándo se aplica en el end zone, en la zona de anotación? Eso, nunca. Es ridículo eso. O sea, Oye, ni siquiera voy a entrar. Pablo, es posesión, no, de acuerdo, 2 pies, se acabó. Estoy de acuerdo contigo, Lalo. Nada más me faltó agregar algo en mi intervención, porque eso mismo dijo, lo que dijo Steratori, analista de CBS, eso mismo dijo el referee en este panel de reporteros que tienen al final del partido, que los entrevistan, fue lo mismo que dijo. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, 2 pies dentro, posesión, touchdown, y ya. O sea, para mí Eso del tercer movimiento, eso es cuando estás de línea de gol a línea de gol. De acuerdo. O sea, es ridículo eso. Ese es uno. Y ni siquiera entrar a más. El otro punto es, en esta división, los 4 equipos están rotos, están mal, están inconsistentes, es horrible. Y luego, la victoria de Pittsburgh es alargar su agonía. ¿No? O sea, están 3-5 en sus últimos 8 partidos, ¿sí? 5 veces han permitido más de 30 puntos. Y lo que decía Rebeca, por supuesto, desde el 2016 no ganan un partido de postemporada. Pero eso es bien, nada más decir eso no es suficiente. Este equipo de Pittsburgh, yo no sé si va a clasificar a postemporada 1. No sé si va a ganar además en postemporada, y lo más seguro, posiblemente vayan a estar jugando como visitante. Bueno, ahora vamos. Esos 5 partidos en postemporada, las 5 veces que estuvieron en postemporada, las 5 estuvieron abajo por 14 puntos. ¿Y dónde está la defensiva? No nada más eso. Perdieron por 14, por 21, por 11 y por 3. O sea, no se puede nada más clasificar de panzazo. O sea, no puede ser esto. Son la defensiva más cara en la NFL. En los últimos 4 años lo son. Y no me quiero alargar mucho, pero nada más digo esto. Del 2022 a la fecha, porque hay que estudiar, hay que ver los números. Su mejor número en ofensiva total, su mejor número últimos 4 años, 23.
Su mejor posición en juego terrestre fue 11 el año pasado, ahora son 28. Su mejor posición en ofensiva aérea son el 24 este año. Su mejor defensiva, ¿sí? Ha sido 10, 6, 8 y ahora 20 puntos. Va en retroceso este equipo. Por eso digo, es alargar la agonía del equipo. Y cierro con esto. Han hecho experimentos en los últimos 3 años con quarterback. Y al siguiente año no regresó, no regresaron. Y Aaron Rodgers no es el problema. Es que le están... Exactamente, Rebeca. ¿Qué es el problema entonces? No, es todo. Es parte Muchas de cosas. muchas cosas. O sea, Aaron Rodgers no iba a ser la solución de este equipo desde el inicio de la temporada. O sea, este equipo necesitaba de más cosas para poder competir, no solamente de un quarterback experimentado. Aaron Rodgers te puede competir cuando tienes un equipo de alto nivel en defensiva, en juego terrestre. Con esos dos elementos, Aaron Rodgers puede hacer mucho, o cualquier quarterback en la NFL. Si le agregas esa experiencia de Aaron Rodgers, puede hacer muchísimo más. Ejemplo concreto, Peyton Manning con los Broncos de Denver, John Elway en sus últimos años con el equipo de los Broncos de Denver. Eran defensivas no tan dominantes, pero eran muy buenas defensivas con magníficos ataques terrestres y una mente, un coordinador ofensivo dentro del terreno de juego. Aaron Rodgers lo puede llegar a hacer. El problema es que Aaron Rodgers pues tampoco no tiene grandes receptores, no tiene línea ofensiva, no tiene juego terrestre, no hay defensiva. Y como bien decía Rebeca, a ver, esta victoria pues es un estate quieto, pero la lata la va a seguir dando el niño. ¿Por qué? Porque en postemporada este equipo no va a pasar de la primera ronda. Si logra pasar, bueno, entonces imagínense lo que harían los fanáticos de los Steelers. Pero no va a pasar, no va a pasar. Entonces van a ser, creo que son, ¿qué? 10 años, 11 años de que no ganan un partido de postemporada. Y lo peor para los aficionados de los Steelers es que no van a correr a Mike Tomlin. No lo van a correr. Si se llegan si llega a terminar esta relación es por mutuo acuerdo, pero nunca va a salir un comunicado de los Steelers, lo vamos a despedir. Sí, tendría que ser decisión propia, ¿no? Que casi que de Mike Tomlin también, porque obviamente no estamos diciendo que nuestra memoria es corta con todo lo que ha hecho Mike Tomlin también para este equipo y lo que significa también para la ciudad de Pittsburgh, pero al final también hay que saber irse y dejar ir también que claramente no está funcionando. Pero, a ver, Rebe, quiero tu perspectiva también en lo cerca que estuvieron también los Ravens y honestamente la realidad para los Steelers es que ganarle a estos Ravens, o sea, sí es muy importante por ser el rival divisional, pero tampoco es algo como para colgarse la medalla por tantas dudas también que han dejado ellos. Claro, por supuesto. Y a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que establece Lalo sobre si debió de haber sido o no recepción. Pero, o sea, también vemos el panorama de lo que es esta división y vemos a los Baltimore Ravens y creo que este partido fue como un micro ejemplo de lo que les ha pasado toda la temporada, ¿no? O sea, es un equipo que por más talentoso que pueda ser, por más armas que puedan tener en las tres fases del balón, la realidad es que es un equipo que consistentemente no presenta esas tres fases del balón. Y el ejemplo es esta semana, ¿no? La ofensiva empezó muy lento, finalmente agarraron la onda, después la defensiva no podía parar nada. Los equipos especiales también le costaron a los Ravens puntos, fallaron un punto extra, rudeza innecesaria que le dio posibilidades a Pittsburgh en lugar de tener un gol de campo, tener un touchdown. Y entonces, como que no creo que haya un digno representante de esta división que vaya a llegar a la postemporada y que digamos se merece estar ahí. Porque esa es la realidad, o sea, Steelers, no, la verdad es que no. Ok, sacaron un partido decente, pero también fue un volado, pudo haber sido una victoria para Baltimore. Habríamos dicho lo mismo de Baltimore. Van a llegar a la postemporada porque son líderes divisionales de una división mediocre en esta actualidad. ¿Y qué? Porque no va a cambiar mucho, porque Baltimore, a menos de que tengan un milagrazo, la realidad es que no van a avanzar tampoco en la postemporada. No es un equipo que se merece estar en la postemporada por cómo han estado jugando. Y tuvieron una racha de varios partidos ganados, pero después analizas contra qué equipos y parece que también fue así como, pues,
algo mentiroso, ¿no? En ese récord. ¿A quiénes le ganaron? ¿Con qué situación estaban sus mariscales de campo? La realidad de estos Baltimore Ravens es que tampoco están funcionando. Su mejor arma, Lamar Jackson, ayer se vio mucho mejor Aaron Rodgers que él. Viene de un mes de estar batallando en generar cosas. Consiguió su primer touchdown por tierra por primera vez desde la semana 1. Defensivamente tampoco tienen mucho. O sea, por ningún lado, como veas a esta división, voy a estar de acuerdo con Lalo, podemos encontrar un digno representante y decir, a quien acabe pasando a la postemporada va a poder avanzar. Yo tampoco creo eso en la versión que hemos visto de los Baltimore Ravens esta temporada. Iniciaron con marca 1-5, se igualó un poquito la cosa, pero insisto, ¿contra quién estaban jugando y en qué condiciones estaban los mariscales de campo de esos equipos? La realidad es que este equipo no es consistente en ninguna fase del balón suficiente como para poder ponerle nuestra confianza. Y Sí. que por las bondades de la división, Rebe, tú decías, mejoraron un poco. Una victoria significativa contra Chicago, después le ganaron a Miami cuando estaba en sus peores momentos, Minnesota, Cleveland, los Jets, pero cuando, o sea, las bondades de la división y esta buena racha les permitió tener el control de su destino. O sea, les permitió tener ese control de irse en solitario, digamos, o sin presión. ¿Y qué ocurre? Pierden contra Cincinnati, pierden contra Pittsburgh y ahora el calendario que les queda es mucho más complicado. Ellos llegaron a tener en algún momento de la temporada uno de los 5 calendarios más fáciles de toda la NFL. Hoy en día tienen el 6º calendario más complicado de la NFL porque tienen partidos contra New England, los Patriots, Pittsburgh y bueno, el siguiente va a ser en casa de Cincinnati. Yo creo, y con esto cierro de los Ravens, en el caso de los Steelers, hay muchas cosas que mejorar y probablemente poco material en cuanto a jugadores. La defensiva yo sé que tiene grandes nombres, pero la defensiva ya es veterana y es lenta en ocasiones. O sea, es lenta y ya no aguanta un poco la intensidad de los juegos, independientemente de que es una defensiva muy cara. No se diga la defensiva de los Ravens, lo decía Rebe, no hay defensiva. Del lado ofensivo de los Ravens, yo sí veo material, ves talento. Y esto me lleva a pensar que Todd Monken creo que le ha quedado grande el trabajo de coordinador ofensivo y tendrían que empezarle a pasar sus cajas de cartón y decirle, ¿sabe qué, señor? Al final del año vaya guardando todo porque no va a regresar. Entre muchos cambios que necesitan los Ravens para la próxima temporada, porque la realidad es que se esperaba otra versión totalmente. Nuestro colega Ryan Clark para el campeonato de la AFC había puesto a los Ravens contra los Texans antes de arrancar la temporada y al menos por parte de Baltimore parece ya bastante lejano. No sé si quiera decir también por parte de los Texans por el ritmo que llevan últimamente, también 5 victorias de manera consecutiva y en las palabras de Carrie Underwood aquí traducidas, yo estaba esperando todo el día para ver Sunday Night Football, que fue el juego frente, no voy a cantar porque no canto como ella, frente a los Kansas City Chiefs, que en esta misma plataforma también hace una semana hablábamos de los Chiefs que parecía que se alejaban cada vez más de la postemporada y después de la victoria de los Texans parece ser cada vez más cierto. Lalo, para ti, ¿qué ha sido el factor que se le ha alejado tanto a estos Kansas City Chiefs en esas victorias marginales que sí le salían la temporada pasada, que en esta ocasión no le está saliendo ante, y aunque hay que decirlo, también una de las mejores defensivas que está jugando en este momento de la NFL contra los Texans? Oh, sí, por supuesto. O sea, esta defensiva contra los Bills y contra Kansas City, 0 touchdown de los quarterbacks. O sea, es una defensiva que te absorbe, etcétera. Y por algo ya llevan 5 victorias. Ya están en postemporada. Este equipo puede ganar su división en Houston. Tiene defensiva y tiene ofensiva. A ver, Kansas City hace 2 años ganan el Super Bowl. El año pasado ganan la conferencia y llegan hasta el Super Bowl, pero fueron expuestos por un equipo de Filadelfia que fue un equipo mucho más completo y que presionó a Patrick Mahomes. Pero se vio el año pasado al tener que fueron 11 partidos en donde ganaron por una anotación de diferencia. Ahí como que se les fue apretando cada vez más el calendario y mostraron dificultades, pero todavía tenían talento, estaban sanos y podían sacar esos partidos.
este año ha sido lo opuesto. Si esta línea ofensiva no la pudieron arreglar, ¿sí? Por muchas razones y luego por lesiones. Eso va a ser difícil. No tiene juego terrestre. Pacheco, me encanta su actitud, pero no tiene la carrocería para ser un corredor que pueda cargar a este equipo. Holmes, sus mejores años ya pasaron. El líder corredor otra vez fue Patrick Mahomes. Sí. Y no es porque sean jugadas diseñadas para correr, sino porque tiene que escaparse. Fueron 59 yardas en 7 jugadas. ¿Sí? Luego, lo que hacía Bill Belichick era un maestro en muchas cosas, pero en esto, en adelantarse, a despedir, a cambiar a jugadores que él ya veía en un declive. Y aquí estamos viendo jugadores en declive. Yo sé que es bien complicado hacer eso. No sé lo que es estar en una posición así, pero tienes que adelantarte a eso. Travis Kelce a veces tiene un par de buenos partidos y después cae. No nada más le han soltado 21 pases a Patrick Mahomes, que es la mayor cantidad. El que más pases ha soltado es el futuro miembro del Salón de la Fama, el 87. En tercera oportunidad, y es que así puedes ir punto a punto a punto. Cierro con esto. 9 títulos divisionales seguidos. Ya la división ya se les fue. La peor actuación desde que tomó los controles de la ofensiva, no en el 2018 porque nada más fue un juego, fue al final, sino a partir de la siguiente, para Patty Mahomes fue llegar al juego de conferencia y en tiempo extra ser eliminado. Esa ha sido su peor actuación de Patrick Mahomes. Es muy posible que los Jefes de Kansas City estén fuera de postemporada. Sí, y para mí, regresando a lo que decías de Travis Kelce, es un poco extraño, ¿no? Rebe, verlo así, con poca confianza, verlo sentado también, y sabemos que hacía muchísimo frío, pero lo veía moviendo la pierna como muy desesperado también, y quizás obviamente no está acostumbrado a no tener un buen juego, porque estamos acostumbrados a ver esa conexión mágica entre Mahomes y Travis Kelce. Para ti, no quiero decir que esta era de la dinastía de los Chiefs ya terminó, pero al menos para ti, la era de Mahomes y Kelce, quizás ya vimos lo último. Uf, bueno, sería yo sacar mi bolita de cristal y tratar de definir si Travis Kelce va a decidir seguir jugando o no. Para mí es muy difícil decirlo, tampoco creo que pase por ahí específicamente. Hubo algo que dijo Chris Collinsworth ayer en la transmisión que a mí me pareció, y la leí hoy otra vez en la mañana, me pareció el ejemplo perfecto de lo que está pasando con estos Chiefs, ¿no? Un equipo que de sus estrellas esperaba siempre lo mejor, que tenían ese talento, pero además tenían la forma, la resiliencia para sobreponerse a momentos complicados. Y creo que a lo largo de esta temporada, porque podemos hablar de las lesiones, podemos hablar de la línea ofensiva y de la poca protección que tenía Patrick Mahomes el día de ayer ante esta defensa que ya dijiste, Chris, de las mejores de la NFL, pero él hablaba de que en realidad el problema acaba siendo las decisiones y las actuaciones de los líderes y las estrellas de este equipo. Ejemplo, Patrick Mahomes, ejemplo, las intercepciones en zona roja que han sido de Patrick Mahomes, los balones que se les han caído a sus estrellas, Rashee Rice siendo uno, Travis Kelce siendo otro, que por cierto esta fue la segunda intercepción de Travis Kelce en un balón malabareado de la temporada, lo hizo en la semana 1, ayer también, cuando estaban con posibilidades de volverse a meter al partido. La decisión de Andy Reid de jugársela en cuarta en su propia yarda 30. O sea, todos estos factores, ese balón que pega en el poste de su pateador, que ha sido históricamente para los Chiefs uno de los más confiables de la NFL. O sea, lo que estábamos acostumbrados con este equipo era que esas personas que acabo de mencionar estuvieran a la altura, y la realidad es que esta temporada no lo han estado, y cuando más importaba, como en este partido, no lo estuvieron. No me parece que sea una cosa nada más de Travis Kelce, por supuesto, por lo ya mencionado anteriormente. 6 balones que le tiraron a Patrick Mahomes en jugadas importantes para ganancia de yardas, con su temporada pendiendo de un hilo. Ahora, solamente informativo, y no estoy diciendo que eso va a pasar, pero
si los Chiefs acaban ganando los 4 partidos que les restan, que podemos poner en duda por cómo están jugando si eso va a pasar, todavía tienen 52% de probabilidad de llegar a la postemporada. Suena increíble. O sea, pueden tener esta temporada que para sus estándares y los de la NFL es un terror, y aún así tienen posibilidades de meterse a la postemporada, con ayuda, ¿no?, de muchos factores aquí en la americana, pero no podemos descartar que eso todavía suceda. Anteriormente hubiera dicho, los Chiefs van a ganar out. O sea, todos los partidos que les quedan van a ganar out, porque es un equipo que está en su ADN saber reaccionar bajo presión. Eso es definitivamente muy alejado a lo que he visto de los Chiefs esta temporada, y por eso creo que sí, como creo que muchos van a estar de acuerdo, se pierden la postemporada este año los Kansas City Chiefs. Sí, que lo hemos visto alcanzar la postemporada en 10 temporadas de manera consecutiva. Igual no hay que tener la memoria corta. Este es uno de los 2 equipos que llegó al Super Bowl. Sabemos que no se quedó con el título, pero definitivamente ha sido un equipo histórico el que también intentó ganar el tricampeonato de la NFL. Al menos fue el primero de tener el intento en su historia. Pero a ver, Pablo, con este equipo de los Chiefs, regresando a lo que decía Rebe, si es que ganan los partidos que le restan, todavía tiene más del 50% de llegar a la postemporada. En este momento, después de esa derrota, su probabilidad, según ESPN Analytics, en este momento para llegar a la postemporada, en este momento, es un 12%. Pero así como los últimos segundos anoche del reloj, hasta ver el reloj en cero, todavía, y hasta Chris Collinsworth lo seguía diciendo, no, bueno, es Patrick Mahomes, todavía tiene tiempo, y parece que es lo mismo con este equipo de los Chiefs. Tú, en cuanto al panorama que ves en este momento, porque también hay que reconocer las lesiones que tuvieron no solo en la temporada, sino anoche y arrancando prácticamente el juego, ¿cómo ves la realidad de los Chiefs, que sabemos que también bajo presión se sienten muy cómodos? Mira, la realidad que yo encuentro con Kansas City es que está no con uno, sino con pie y medio o con la punta de Likely, ¿no? Del receptor abierto del ala cerrada de Baltimore, ¿se acuerdan? Fuera de la postemporada. Fuera de la postemporada. Entiendo los porcentajes, y probablemente en otras ocasiones yo te diría, esperemos con los Chiefs, esperemos con Patrick Mahomes, pero me tocó hacer ese partido ayer y empiezas a ver opciones de voy a ir con tal receptor y no me funciona, tira el pase, voy a ir con el otro y no me funciona. Y resulta que ahora en la primera jugada se me lastimó el tackle izquierdo cuando ya de por sí tenía a mi línea lesionada. Y entonces tengo que meter a un chico que es la primera vez que yo veo que en un roster de la NFL hay 2 jugadores con el mismo número, ¿eh? 2 jugadores con el mismo número. Los 2 estaban en la escuadra de prácticas. Ese número 79 lo firmaron hace 3 días, de un partidazo, dicho sea de paso, el tackle izquierdo. Se te lesiona McDuffie. Entonces, cuando ya está la situación que no la puedes salvar, ¿sí?, que necesitas inclinarte en tus mejores hombres, te falla Travis Kelce, ¿no? Entonces, te falla el propio Patrick Mahomes en el partido. Hubo pases que se equivocó, pases que quedaron cortos. Los 2 pases que suelta Travis Kelce son atrapables. Sí son atrapables, le pegan en las manos, pero son atrasados. No perdamos de vista eso. Son atrasados. Un pase largo queda corto que pudo haber terminado en anotación para Hollywood Brown. En fin. Y el claro ejemplo de la desesperación que yo noté ayer con los Kansas City Chiefs me lo dio Andy Reid en esa cuarta oportunidad que se la juegan dentro de su yarda 40 cuando el marcador estaba 10-10. Se la jugaron en cuarta. Fíjense el dato que encontré gracias a nuestros amigos de ESPN Research. En las 29 temporadas que lleva como entrenador en jefe Andy Reid, nunca se había jugado una cuarta oportunidad con el partido empatado en el cuarto o en tiempo extra dentro de su yarda 40. Eso te habla de que, oye, el partido está en la línea. El tercer cuarto lo había dominado Kansas City, no había hecho nada Houston, pero aún así no confías y tienes que apoyarte
¿Cuál es mi mejor hombre? El 15, pero es 4ª y 20, no importa, el 15 lo tiene que hacer junto con el 87. Oye, pero estamos en una situación, no importa, es mi mejor hombre, tengo que confiar en él. Y cuando las cosas no están saliendo con tus mejores jugadores, como lo resumimos en todos estos minutos, entonces ya no hay para dónde voltear. Y el problema es que Kansas City tiene que voltear a ver a otros equipos que fallen para ellos tratar de meterse a la postemporada si juegan perfecto. Y Kansas City tiene más capítulos este año de jugar de manera imperfecta que de manera clara o perfecta. Sí, es muy extraño hablar de los Kansas City Chiefs de esta forma después de lo que vivió la temporada pasada y la pasada y la pasada también, unos dominantes Chiefs, pero al final sí, por el momento y regresando a lo que decía Rebe, pues tendrá que ganar todos sus partidos y regresando a lo que decías tú, Pablo, también depender de otros equipos. Hablemos de otros equipos que están dependiendo de tanto talento que tienen a su disposición, tanto AFC, ahora vamos a la NFC, de lo que estamos viendo no solo por parte de los Rams, sino también por parte de Sam Darnold y los Seahawks. Aquí, Lalo, con lo que ya hemos hablado de este equipo tan dominante de los Rams, un Sean McVay que no pudo viajar con el equipo, también ese un virus también que invadió su casa, no lo pudo evitar, pero al final sacaron esta victoria dominante. Sabemos que estos dos equipos que mencioné tampoco tenían de los rivales más complicados, pero hay que ganar, hablando de los Cardinals y los Falcons respectivamente. Arranquemos con los Rams también para ti. Bueno, los Rams y los Seahawks, vamos a combinarlos aquí. Lalo, ¿para ti son los únicos serios de la NFC? Es que la palabra serio, o sea, es difícil de emplear aquí, pero yo te voy a incluir, yo confío en 3 equipos en la conferencia nacional, y ya me metí yo en problemas al utilizar la palabra confiar, ¿no? Yo creo que los Rams sí van muy bien, han ganado 7 los últimos 8 y además a quién se lo han hecho. Lo que me encanta de este equipo no es la ofensiva, eso todo el mundo lo puede ver, por supuesto, Stafford, todas las armas que tiene, puede jugar con fortaleza, 2 alas cerradas, 3 alas cerradas, o si no, ser fineza por las armas que tiene. Es su defensiva. Ha permitido 3, 7, 10, 26, 19 puntos, 7, 31 y 17. O sea, eso me habla de que es una defensiva ya consistente. ¿Sí? Jared Verse me encanta. Es un equipo que puede ponerle presión al quarterback, puede defender la carrera. Es una defensiva completa. Tal vez el perímetro es donde pueden mejorar. Hey, pero todos tienen alguna carencia. Son el equipo número 1 ahí, pero están amarrados de un hilo porque Seattle en el papel son 5 en la conferencia, pero están allá abajo. Están abajo porque tienen la misma marca de ganados y perdidos. Si tomamos a Seattle, puedes hablar de algo similar. No es tan buena su ofensiva, por supuesto, porque Sam Darnold no es Matthew Stafford, pero tienen muy buen juego aéreo. Su juego terrestre no es tan fuerte ni tan dinámico, pero me encanta Kenneth Walker. Charbonnet es un hombre que puede sustituir muy bien y mis perros se están comportando muy bien. No han ladrado, muy bien, ya se los llevaron. La defensiva, Mike McDonald. Hemos hablado de que Braver puede ser el entrenador del año, de que McVay puede ser el entrenador del año, de que Ben Johnson. Bueno, Mike McDonald ha hecho un excelente trabajo. No tiene el quarterback que los otros equipos tienen. Ha levantado esta defensiva y me gusta mucho. La clave entre estos dos se va a dar en 2 semanas cuando los carneros vayan a Seattle. Ese partido, no sé si es domingo en la noche o me va a tocar para Centroamérica y Sudamérica, para que sea el juego de la semana por ahí de las 4:25 hora del este. Es un partidazo ese. Y si se acuerdan, las últimas 2 veces que se han enfrentado Carneros contra Sam Darnold, lo han capturado, ¿qué? Como 13 veces en los 2 juegos y 8 intercepciones, 7 u 8 intercepciones contando los 2 partidos. Esta es una oportunidad para Sam Darnold de decir, hey, jugué mal el año pasado con Minnesota, volví a jugar mal este año, pero puedo hacer el trabajo. Y el otro equipo que me gusta es Green Bay. Creo que de esos 3 puede ser el mejor equipo. Vamos a ver, porque esta NFL es semana a semana. Uh-huh. Por Este cierto, juego, por cierto. Ah, sí.
Me iba a decir. No, Rebe. Adelante y te puedes arrancar también para hablar justo de estos dos equipos. Great minds. Bueno, siento que si juegan el jueves, así que nosotros no lo vamos a tener. Para Centroamérica lo tendrán Ciro y John Sutcliffe. Nada, creo que lo explicó muy bien Lalo, literalmente. Fue todas las fases del balón. Estamos hablando de los equipos más completos de la NFL. Creo que lo que podemos destacar de ambos son sus defensivas, que es algo en lo que no se pone tanta atención. Y yo también tengo ahí a Green Bay, pero quizá no en el mismo escalón que ellos, ¿no? O sea, perdieron sus 2 primeros partidos de noviembre, estaban un poquito adelante de los Niners, ahora los Niners en su semana de descanso, dependiendo de qué pasaba con Green Bay, podían tomar la posición número 1 en la división. O sea, creo que ahí, dependiendo de qué pasaba en el resto de la nacional y si los Rams perdían, si Seahawks perdían, que no iba a pasar con estos rivales, los 49ers podían ponerse adelante en la división y también en la conferencia. Me parece muy interesante eso, ¿no? Y no estamos hablando de los 49ers, quizá porque no confiamos tanto en su defensiva por todas las lesiones que ellos han sufrido, porque aunque se han mantenido a flote, es un equipo que parece que ha hecho milagros a lo largo de esta temporada. Pero lo único que yo diría de Green Bay es que creo que estamos por ver qué tan serios realmente son cuando se enfrenten a Denver y Chicago en las próximas semanas. Ahí sí vamos a poder determinar si este es un equipo como de verdad. Hasta el momento tienen marca de 2-1 contra equipos que van a estar en la postemporada o que están actualmente en el panorama de la postemporada. Pero bueno, obviamente enfrentar a Denver, que es un equipo sumamente complicado, especialmente por su defensiva, Chicago, que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo, ahí es donde vamos a ver su verdadero potencial, aunque sí también los meto en la conversación. Me encantaría poder meter a los 49ers, pero sí tengo dudas con su defensiva y si van a poder sostenerlo en la postemporada. Su juego terrestre sigue batallando, aunque ya regresó Brock Purdy, aunque Christian McCaffrey de repente tratan de explotarlo más por ahí, pero lo cierto es que por tierra este equipo no es el mismo, ¿no? Christian McCaffrey este año ha aportado mucho más como receptor de lo que ha aportado como corredor. Y entonces, bueno, nada, los pongo ahí como en el panorama, pero también Green Bay un poquito más abajo, 49ers un poquito más abajo que Green Bay, por las ausencias en su defensiva de jugadores realmente de alto calibre. ¿Tú, Pablo? Fíjate que yo tengo un grupo de 4 equipos que se pueden vencer entre ellos. Y esto hace que la conferencia nacional esté sumamente atractiva, no así la conferencia americana, porque en la conferencia americana, salvo los Patriots, que ha sido el más consistente, no encuentro un equipo que haya sido regular. Denver lo ha sido, pero podemos encontrar algún pero a los Broncos de Denver, lo que sea. Pero en la nacional, creo que los Rams pueden llevarse la conferencia, pero no descarto a los Seahawks, lo explicaba muy bien Lalo. Chicago a mí me sorprendió, o sea, Chicago dio un partidazo en Green Bay, la verdad. O Sí, sea, sí. el partido estuvo muy cerrado, fue uno de los mejores que me ha tocado ver en todo el año, porque además tenía como que todos estos ingredientes del fútbol americano, ¿no? Una gran rivalidad, 2 buenos equipos jugando bien, sobre todo la segunda mitad, frío, Lambeau Field, y ves la calidad de 2 quarterbacks más joven, Caleb Williams en la NFL, de lo que pueden llegar a ser si se mantienen progresando en su juego. Entonces, los Bears y los Packers, yo sí creo que en algún momento pueden meterle un susto a los Seahawks o a los Rams, o sea, sí puede estar uno arriba del otro, pero esos cuatro, yo confío plenamente en esos 4 que estarán en una final de la Conferencia Nacional. Me han gustado cómo han jugado en las últimas semanas. Pero la nacional es atractiva porque tienes unos Eagles que, ok, los vamos a tener en Monday Night y yo sé que todo el año ha sido un tema muy regular los Eagles, pero no dejan de ser los campeones, no dejan de tener talento de ambos lados del balón. Algo ha pasado, ha funcionado ese equipo. Los 49ers para mí es uno de los equipos mejores entrenados con un muy buen coacheo que no les podría alcanzar para llegar muy lejos, pero que sí podrían ser un equipo que meta un susto o algo así. Tampa Bay creo que no es un buen momento para hablar después de que pierdes en casa contra Nueva Orleans, ¿verdad? Pero creo que Tampa Bay, por las bondades de su división o por lo que quieran, podría estar compitiendo, pero sí veo un grupo bien compacto de jugadores en la nacional que están jugando bien en las últimas semanas.
Sí, que sus quarterbacks están viviendo grandes momentos, o sea, por donde le veas, todos de los que hablaron, yo sé que Brock Purdy tuvo que superar también esa lesión, pero muy diferente lo de los 49ers a lo que vimos la temporada pasada, a pesar de tener todavía a Kyle Shanahan, ¿no? Y lo digo porque la temporada pasada, fuera de la postemporada, muchísimas lesiones, parecía que esta temporada fácilmente podía ser la misma historia, pero han demostrado otra cosa totalmente. Y para mí lo de Ben Johnson también con los Bears de Chicago, como dices, Pablo, a mí también me ha sorprendido bastante. Un coach, pues, cara nueva, pero también sabemos que dijo, ay, ya le voy a poder ganar a Matt LaFleur 2 veces en una temporada y pues habrá que ver si le puede ganar también para cerrar la temporada de los Bears y enfrentándose a los Packers, pero qué grandes duelos vimos este fin de semana, esos duelos divisionales, y no recuerdo también la última vez que vimos un fin de semana tan definitivo en cuanto a los liderazgos de las divisiones. Sé que había sido hace ya varios años, creo que lo mencionó el Mike Tirico, pero en este momento no se me viene la estadística a la mente, pero muy emocionados de lo que viene esta noche. Pinta para ser un gran juego. Pablo ya nos adelantaba lo que va a ser el duelo de Monday Night Football. Los Eagles frente a los Chargers. Igual dos grandes mariscales de campo que se enfrentan esta misma noche. Y por supuesto con las mejores voces a través de nuestra pantalla de ESPN. Lalo Varela, Pablo Viruega, Rebeca Landa y por supuesto Sebastián Martínez Christensen y MJ Acosta, que no pudieron estar con nosotros esta semana, pero lo platicaremos ya la próxima semana. No voy a poder estar yo, voy a quedar con las ganas de platicarlo, pero de cómo cambia semana tras semana la NFL, ya quiero ver cómo va a estar en un par de semanas para poder platicarlo aquí con ustedes. Sí va a haber show, quiero dejarlo claro, la próxima semana aquí mismo por esta pantalla del canal de YouTube en ESPN Deportes. Lalo, Pablo, Rebe, tan divertido como siempre. Nos vemos en un par de semanas. Gracias. Saludos. Gracias.